nosotros hemos visto, yo ya les había facilitado el apunte completo, ahí está todo lo que estamos desarrollando acá, y de hecho también les he enviado la link para descargar tanto las clases del teórico como clases del práctico, que yo he dado hoy en otro curso, porque en realidad hay un curso en el que doy el práctico, porque faltan JTP, ahora probablemente podamos resolver eso y en algún momento ya deje de dar el práctico, pero por lo menos por ahora les puedo facilitar ese material. ¿Alguna duda? ¿Han tenido inconveniente en poder ver el material? Ya les dije que en algún momento, si se puede, vamos a ver de fijar alguna clase fuera de los horarios regulares para ver algo del práctico, porque en realidad los martes, que es el día que ustedes tienen el práctico, yo doy clase en otra asignatura de tercer año de sistema y no puedo en ese mismo horario. Pero podríamos fijar en algún momento algún horario para darles alguna clase que les pueda servir de información. Preguntaba esto porque yo ya se lo he subido, se los voy subiendo de acuerdo a lo que nosotros vamos viendo en la parte práctica. Sobre todo esta primera parte en el práctico tiene mucho que ver con un repaso de los procesos de cálculos que ustedes han estado desarrollando. De todas formas, yo hoy les voy a mostrar un poco lo que vendría a ser un material que les voy a subir también para que tengan disponible, con ejercitación que tiene que ver con la parte de límites. Creo que ya empezamos a ver las dos clases anteriores, vimos el concepto de límite y vimos los métodos de límite. Entonces les voy a mostrar un material que yo se lo voy a subir donde hay ejercicios resueltos de los distintos métodos de límite para que ustedes entiendan básicamente cómo es el proceso de cálculo en términos prácticos, ¿sí? Además, tienen una gran cantidad de ejercicios y demás en otro apunte. Si acá justo Ramiro pone, dice, sí, hay ejercicio en el apunte de... Yo les voy a subir de todas formas este material para que les pueda servir de información. Se lo voy a subir a la UV como he estado haciendo con todo el material que hemos visto hasta ahora. ¿Queda claro esto? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer primero es, como les había comentado, ver un poco el tema de lo que es el concepto de límite y de los métodos de límite desde el punto de vista práctico. Sobre todo, les voy a mostrar algunos ejemplos, ya les dije que este material se los voy a facilitar, para que ustedes vean cómo es que se procede en el cálculo de los límites a nivel del práctico, teniendo en cuenta que la primera fase del cálculo de límites, nosotros nos referimos a los problemas o al cálculo que debe efectuarse a partir de analizar la continuidad en valores X, es decir, cuando nosotros nos referimos al cálculo del límite, advertimos que siempre estamos manejando esta cuestión de que X tiende a un número, y este número es el número en el cual nosotros podemos tener alguna duda sobre si la función es continua o no. Incluso vamos a recordar también en la clase de hoy cuáles eran las condiciones que nosotros habíamos establecidas a partir del concepto del límite para saber si una función era continua o no lo era. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Bien, entonces voy a grabarla la clase para después podérsela subir. Voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar esto primero que les decía. Entonces, ¿ven mi pantalla? Sí, profe. Bien, yo voy a detener el video para que no nos ocupe el lugar. Y vamos a hacer entonces esta primera aclaración. Yo acá, en esta primera parte de digamos, de este material que les voy a subir, en realidad lo que he hecho es un poco explicarle esto del concepto del límite. Acuérdense que si bien nosotros hablamos de que la función puede existir en un valor X específico, cuando el límite se utiliza para analizar la continuidad, además de que la función exista, también es imprescindible de que el límite exista. Es decir,
El límite significa calcular los valores correspondientes por derecha e izquierda a ese valor. ¿Se acuerdan este grafiquito animado que nosotros veíamos? Yo me aproximo al valor de X desde la derecha, desde la izquierda al valor en cuestión, y puede ocurrir que el resultado que obtenga esté dentro de un entorno, entonces decimos que el límite existe, único, o puede que no. Entonces yo acá, recordando un poco eso, le he aclarado la cuestión de los extremos, qué es lo que puede ocurrir cuando se dice que la función existe o no existe, el límite existe o no existe. Recordemos que gráficamente eso se representa ya sea a partir de un puntito lleno, que es cuando la función existe, o a partir de un puntito vacío, que es cuando se supone que la función no existe, pero puede existir el límite. Entonces acá le he puesto una serie de ejemplos como para que ustedes se ubiquen en eso, pero en concreto mi idea era mostrarles un poco lo que quizás no han visto en el práctico, que tiene que ver con el cálculo concreto de los métodos denominados métodos de cálculo de límite. Nosotros en la clase pasada estudiamos tres métodos, uno era el método de límites laterales, otro era el método de límites por modificaciones algebraicas o método algebraico, también suele denominarse así, y el otro era el método de límites notables. Entonces, en el caso del límite de, digamos, la resolución por límites laterales, nosotros decíamos, bueno, tomamos dos valores que pueden ser problemáticos. Acá tenemos un ejemplo de una función y dice que vamos a estudiar lo que pasa en esa función en las coordenadas 2 y en la coordenada menos 2. ¿Por qué? Porque obviamente si yo a x le doy el valor 2, le doy el valor menos 2, debido a la fórmula que vemos acá, ocurriría que yo tengo digamos una división por cero, y eso obviamente no es admisible. Entonces, si vamos al primer paso de cálculo de los límites, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que el primer paso consistía en evaluar la función en el punto de estudio? Es decir, lo primero que hacemos, tomamos límite para x que tiende a 2, valuamos en 2 y observamos que nos da 0 sobre 0, que era una incompatibilidad de cálculo. Tomamos límite para x que tiende a menos 2, valuamos en menos 2 y me da menos 4 sobre 0, que también es incompatible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para poder hacer un análisis por límites laterales, nosotros decíamos, bueno, no puedo darle el valor 2, no puedo dar el valor menos 2 a x, entonces lo que voy a hacer es darle un valor próximo al 2 por la derecha y próximo al 2 por la izquierda. Es decir, voy a usar valores mayores que 2 y voy a usar valores menores que 2. Análogamente, vamos a darle valores próximo al menos 2 por la derecha y próximo al menos 2 por la izquierda. Es decir, valores mayores que menos 2 y valores menores que menos 2. Acá abajo hay una tablita donde lo que hemos hecho es exactamente eso. Para la primera coordenada, más 2, vamos a seleccionar valores mayores por la derecha y valores menores por la izquierda. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, evaluar en 2,1, 2,01, 2,001, 2, que serían valores, si ustedes se fijan, cada vez más cercanos al 2 del lado derecho, es decir, más grande, y análogamente hacemos lo mismo del lado izquierdo, es decir, menores, 1,9, 1,999, 1,999, 1, y vamos a obtener distintos resultados. Cuando yo vengo del lado derecho, fíjense en los resultados que se obtienen del cálculo: 0,2439, 0,2490, 0,9. Es decir, cuando yo me acerco mucho, si ustedes se fijan, me estoy acercando al valor 0,25 del lado derecho. Cuando hago lo mismo del lado izquierdo, observo que el comportamiento es parecido. Ven los resultados: 0,256410, 0,2506, 0,250062, 0,20. Quiere decir que ya sea que yo vengo del lado izquierdo o vengo del lado derecho, es decir, le doy a X valores menores o mayores,
hay una convergencia de los resultados a un valor único. En este caso, el valor 0,25. ¿Llega a valer 0,25? Exactamente no. Siempre va a ser un poquitito más grande o un poquitito más chico, pero de hecho yo lo que observo es que esos resultados se aproximan a ese número. ¿Queda claro esto? ¿Se entiende, chicos? Para que podamos continuar. Sí, profe, ¿Sí o se no? entiende. Sí, Bien. profe. Una cosa importante, ustedes fíjense que cuando yo digo que me acerco por la derecha o me acerco por la izquierda, en realidad no es que tomo un único valor a la derecha y un único valor a la izquierda. ¿Por qué? Porque si yo hubiera tomado un único valor, es decir, el primer valor a la derecha, que es 2,1, y el primer valor a la izquierda, 1,9, los números, si bien son parecidos, no son iguales. Fíjense que en 2,1 es 0,2439, ¿sí? Pongámosle 0,244. Y por la izquierda sería 0,2569, o sea, pongámosle 2,56. Entonces, si yo me quedo con esos dos valores, puedo suponer, mal supuesto, de que por un lado se acerca al 0,24 y por el otro lado se acerca al 0,25, cuando en realidad no es así. Si yo sigo dando valores cada vez más próximos, el 0,24 ahora tiene un 99993 que me asegura que se parece a 0,25. Y cuando yo, en lugar de dar un solo valor, doy 1,99 y empiezo a dar más valores, me doy cuenta que acá tengo 0,2500. Quiere decir que no me alcanza con una sola valuación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista práctico, porque me advierte que, como nosotros habíamos dicho, este método es bueno, pero es engorroso, porque no es cuestión de darle un solo valor. Cuando nosotros decimos nos aproximamos, significa que no es seleccionar un único valor, sino seleccionar una serie de valores cada vez más próximos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Recuerden, por favor, les aclaro que si tienen una duda, abran el micrófono y pregunten, porque a mí se me dificulta ver el chat cuando tengo la pantalla compartida. Así que si alguien tiene una duda y quiere consultar algo, abre el micrófono y pregunta. Pero, Entonces, profe, sí, diga. conviene evaluar por lo menos 4 valores. Exactamente, por lo menos 4 valores. La teoría dice que habría que evaluar al menos 5 o 6 veces, pero con 4 valores uno más o menos puede, digamos, puede observar la situación. Pero fíjense que los valores deben ser próximos, es decir, no es cuestión de Sí. evaluar, voy a evaluar a la derecha del 2, entonces evalúo en 10, en 9, en 6 y en 4 total están a la derecha. No, o sea, tienen que ser valores próximos, lo cual implica el uso de decimales y demás. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? Bien. Entonces, si hacemos para el primer valor, la primera dura, sí veo que hay en x igual a 2, veo que hay una convergencia, los resultados del límite se acercan al 0,25. Ahora, cuando hacemos lo mismo, pero con x igual a menos 2, veo otro tipo de comportamiento. Fíjense, si me voy de la derecha, es decir, un número más grande que el menos 2, más grande significa menos 1,9, ojo con eso. Si ustedes se paran en el menos 2 y miran qué número hay a la derecha no está el menos 2,1, a la derecha está el 1,9, negativo. Lo mismo del lado izquierdo, cuando se paran a la izquierda del menos 2 no está el menos 1,9, está el menos 2,1, porque los números van creciendo en direcciones opuestas, en módulo, desde el 0. Entonces a la derecha evaluamos en 1,9, en menos 1,99, menos 1,9, y lo que veo en los resultados es distinto a lo que veíamos recién. Cuando yo evalúo en 1,9, menos 1,9, perdón, me da 10. Cuando evalúo en 1,9, me da 100. Cuando evalúo en 1, me da 1000. Cuando me da 10.000. Quiere decir que acá los resultados no se parecen, sino que por el contrario,
parecería ser que cuando yo me acerco del lado izquierdo, en realidad lo que pasa con los resultados es que crecen y son cada vez más grandes. Si hacemos lo mismo, pero del otro lado, del lado negativo, del menos 2,1, menos 2,01, menos 2,001, voy a ver que ocurre lo mismo, pero ahora los resultados, en lugar de ser positivos, son negativos. Conclusión: como yo del lado derecho no veo que los resultados se parezcan, puedo asumir que el límite lateral derecho no existe. Cuando yo digo que un límite no existe, es porque al acercarme no llego a un único resultado, que es lo que observamos en la primera tabla, sino que llego a resultados siempre diferentes. Lo mismo ocurre con, en el caso de la tabla, para los valores negativos. Acá tampoco existe el lateral izquierdo, tampoco existe, porque no, acá en la tabla hay un error, dice derecho en los dos casos, uno es el derecho y el otro es el izquierdo, pero digamos, no hay un resultado único, como que hay resultados diferentes, ya sea que yo me vengo de la izquierda o de la derecha. ¿Cuál sería la conclusión? De acuerdo a lo que nosotros habíamos estudiado en la teoría. Para x igual a 2, los límites laterales izquierdos son parecidos, entonces ahí tendríamos una discontinuidad evitable o de primera especie del tipo punto vacío. Mientras que para x igual a menos 2, yo observo que el lateral derecho no existe, el lateral izquierdo no existe, entonces hay una discontinuidad no evitable, es decir, de segunda especie, que en este caso debería ser un salto infinito, porque no es que yo me acerco por la derecha a un resultado y a la izquierda por un resultado diferente. No me acerco a ningún resultado único, ya sea que me muevo por la derecha o me muevo por la izquierda. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Acá Ramiro levantó la mano, ya les dije, pueden abrir el micrófono y preguntar porque no puedo ver el chat. Mi pregunta es, cuando vos pones para evaluar en el valor de x, no sé, menos 1,9, ¿ese valor lo reemplazás en la fórmula que... Exactamente, lo reemplazo acá. Acá, en lugar Y de ahí, poner x, en lugar de poner menos 2 o poner 2, como hicimos al comienzo, pongo 2,01 y veo qué es lo que me pasa. y Pongo ahí da el valor de y, 1,9. ¿no? ¿Cómo? ¿Perdón? Y ahí da el valor de y. Exactamente. Bien, sí. ¿Queda Profe, claro? Sí. si vos cuando elegís un número también lo tenés que hacer con su negativo o positivo respectivamente. No, depende de dónde esté el valor que vos estás estudiando, porque fíjate, en el caso del x igual a 2, ya sea por la derecha o por la izquierda, son positivos, no son negativos, porque yo estoy parado del lado derecho del eje de la y. Entonces, no importa si me vengo. Eso ocurriría si yo quiero saber qué pasa en C. Si yo quisiera saber si mi duda estuviera en la coordenada x igual a 0, sí, del lado derecho serían positivos, del lado izquierdo serían negativos. Pero acá yo estoy parado cerca del número 2. Entonces, ya sea que me acerque por la derecha o me acerque por la izquierda, me voy a acercar con números positivos, no con números negativos. Y Sí, en este pero digo que otro, probó con 2 primero y después probó ahí analógicamente con -2. A eso claro, digo. porque son los dos valores. No, 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 no. Yo elegí el valor 2 y elegí el valor menos 2 porque fíjate en la fórmula de la función. Si yo le doy a x el valor 2, me da 0 sobre 0. Y si le doy a x el valor menos 2, también me da menos 4 sobre 0. Es Eso decir, elegí depende esos dos valores. del dominio, o sea, va a haber que haber Ah, Exactamente, ta. exactamente, exactamente. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Entonces, de Profe, acuerdo a lo que nos... Sí, una sí, pregunta. Si vos cuando reemplazas por los valores menos 2 o 2 en la función y te da un sí. valor que no es límite indeterminado, o sea, un número exacto, ¿no haría Ujú. falta hacerlo los límites laterales? Exactamente. Si yo acá hubiera obtenido un resultado, puedo asumir que la función es continua y no hay problema. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, eso significa que en nuestro caso, la conclusión a la que nosotros arribaríamos, de acuerdo a lo que vimos en las clases pasadas, es que hay en la coordenada x igual a 2 una discontinuidad evitable del tipo punto vacío, como que se borró ese puntito de la gráfica, pero el resto está.
Y en el otro caso no hay una discontinuidad evitable, es un salto infinito, lo que nosotros usualmente conocemos como asíntota vertical. ¿Queda claro? ¿Sí? Valentino quiere preguntar algo, levantó la mano, decime, Valentino. Hola, profe, ¿cómo anda? Le hago una ¿Qué tal? pregunta. Dice valor de Sí, I obtenido por cálculo. ¿Cuál es el cálculo que hay que hacer? reemplazar a X y calcularlo. Reemplazar a X acá, en la fórmula, por 2,1, por 2,001, por 2,001 y resolver. Ah, perfecto. Gracias. Bien. ¿Queda claro, chicos? ¿Se entiende? Entonces, eso gráficamente significaría lo que vemos ahí. ¿Ven? En la gráfica, ¿qué es lo que veo? En la coordenada 2 yo tengo un punto vacío y el valor al que se acerca por derecha o por izquierda es el 0,25. Acuérdense que ese es el resultado que yo saco de acá, del límite lateral derecho, el límite lateral izquierdo, se aproximan a ese resultado, entonces quiere decir que ya sea que yo me acerco al 2 por la derecha o por la izquierda, llego a este resultado que es 0, pero ese número no está, o sea, ese valor exacto no está, es el puntito ese que queda en blanco. Mientras que en el -2, cuando me acercaba por la derecha se hacía cada vez más grande, cuando me acercaba por la izquierda se hacía... Entonces, esto es la traducción gráfica de lo que nosotros acabamos de calcular. Eso es lo que le está ocurriendo a la función en la coordenada 2 y en la coordenada -2. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Quedó claro el método de límites laterales, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, pero no era el único método que nosotros habíamos estudiado. Estudiamos otro método que se llama modificaciones algebraicas. Entonces, en este caso, vamos a estudiar la misma función, pero haciendo uso de este segundo procedimiento que nosotros llamamos método de modificaciones algebraicas o método algebraico, como quieran llamar. El tema era que acá ya sabemos que en x igual a 2 y en x igual a -2 la fórmula tiene problemas. Entonces, en este caso, nosotros lo que hacíamos no era evaluar a derecha e izquierda, sino que se acuerdan que decíamos, tomo la expresión de la función, tomamos la fórmula de la función y la modificamos. La modificamos algebraicamente. Eso significa utilizar algunos de los métodos que nosotros reconocemos como procesos algebraicos. Puede ser el factoreo, la racionalización, propiedades de potencia. O sea, lo que hago es tratar de alterar la fórmula de alguna manera. El numerador no le puedo hacer nada, pero el denominador, como es una diferencia de cuadrado, lo puedo factorear, lo factoreamos como una diferencia de cuadrado, entonces veo que arriba está el x menos 2, abajo está el x menos 2, simplificamos, me queda 1 sobre x más 2. Quiere decir que yo antes tenía el límite de x que tiende a A, de x menos 2 sobre x al cuadrado menos 4, y lo convierto en el límite de x que tiende a A de 1 sobre x más 2. Es decir, modifico la expresión algebraicamente. El método decía, bueno, una vez que modificó la expresión, ahora calcule. Como yo ahora tengo una nueva fórmula, tengo un nuevo límite, un límite equivalente, reinicio el proceso. Reiniciar el proceso consistía simplemente en agarrar esta nueva expresión y aplicarle el primer paso que era evaluar. Entonces yo agarro la primera expresión, valúo en x igual a 2 y me da un cuarto que sería 0,25. Entonces en la teoría nosotros habíamos dicho, bueno, si me da un número, entonces significa que se trata de una discontinuidad evitable, del tipo punto vacío. Fenómeno coincide con lo anterior porque obviamente es la misma expresión, no es otra expresión, entonces debería darme el mismo resultado. Sería ilógico que usando un método me dé un resultado, usando otro método me dé un resultado distinto. Acá vemos que me da el mismo resultado. Cuando hago eso, pero con el x igual a menos 2, me doy cuenta que no tengo un resultado. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros habíamos planteado en el caso anterior, en la teoría, digamos, de acuerdo a lo que habíamos planteado,
lo que me dice es que hay una discontinuidad evitable de segunda especie. Pero acuérdense que en las categorías segunda especie o evitable, o no evitable, perdón, nosotros decíamos que había dos. Una era el salto finito y el otro era el salto infinito. El problema que tiene este método, es que me dice que en x igual a menos 2, como no llego a un resultado, es una discontinuidad de segunda especie, pero no me dice cuál. O sea, no me dice, yo con este resultado no estoy seguro si es una asíntota vertical o si es un salto finito. No sé cuál es. Ese es el problema. En el caso anterior, los límites laterales sí me muestran qué es lo que pasa. Ven que en los límites laterales yo sí puedo ver que de un lado crece, del otro lado decrece, pero en este caso yo no llego a un resultado, pero no sé si está ocurriendo esto o en realidad está ocurriendo que del lado derecho se va al resultado 10 y del lado izquierdo se va al menos 10, que sería un salto finito. No lo sé. Ese es un problema de este método. Este método tiene como inconveniente justamente la situación de que es menos efectivo que el otro, pero a su vez es mucho menos complicado de aplicar, porque si ustedes se fijan, en el otro tuvimos que evaluar varias veces, no es sencillo evaluar, y en este caso, ¿cuántas veces evaluamos para llegar a estos resultados? ¿Cuántas veces evaluamos? ¿Cuántas veces ven que evaluamos ahí? Una. Dos Dos. veces. Claro, una Una en por cada cada número, digamos. Pero si yo tengo que estudiar un solo número, evalúo una sola vez. Si tengo que estudiar dos números, evalúo dos. Pero digamos, es mucho más fácil en el otro. Para llegar a la misma conclusión, yo con un solo valor tuve que evaluar 10 veces. Y con otro valor tuve que evaluar 10 veces. Entonces, en realidad, digamos, como que es mucho más sencillo de aplicar desde el punto de vista de la cantidad de cuentas que tengo que hacer, este método que el anterior, pero es menos eficiente. Si yo quisiera hacer la gráfica usando estos resultados, puedo llegar a la gráfica sin problema a la gráfica del punto 2, a la coordenada 2, es decir, lo que ocurrió en 2. Pero cuando quiero graficar para saber qué es lo que ocurre en menos 2, y ahí estaríamos en problemas, porque no estoy seguro de que pase esto. ¿Se entiende, chicos, lo que significa eficiencia del método? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a ver otro ejemplito de este segundo método. Por ejemplo, si nos tocara resolver este límite, en el cual yo tengo cotangente menos tangente, seno sobre coseno, entonces acá pasa lo mismo, para x que tiende a pi sobre 4. Si yo hiciera el cálculo, es decir, primero evaluamos, acuérdense, primero hay que evaluar la función en la coordenada en cuestión, me da 1 menos 1 y raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2, que sería el seno de pi sobre 4, el coseno de pi sobre 4, la cotangente de pi sobre 4, la tangente de pi sobre 4. Pi sobre 4 es 45 grados, para aquellos que tengan alguna duda. Entonces esto me da 0 sobre 0. Entonces, bien, yo puedo agarrar, modificar, fíjense que este sería un caso en el cual sería muy difícil evaluar funciones trigonométricas, acercarme al pi sobre 4. En fin, usando el método de límites laterales sería muy rebuscado, muy problemático, muy costoso. Entonces, si en lugar de acercarnos a la función evaluando en pi sobre 4 y cerca por la derecha, lo que hago es usar este segundo método, voy a modificar la expresión, arrancamos diciendo, bueno, la cotangente es la recíproca de la tangente, entonces coseno sobre seno, la tangente es seno sobre coseno. Acá no puedo factorear porque no hay un factoreo, pero sí puedo usar identidades trigonométricas. Resuelvo la operación, porque no puedo simplificar lo que está arriba con lo que está abajo, porque hay una operación de resta arriba. Entonces, primero resuelvo la resta, saco mínimo común denominador, que es el producto de los dos, después agarro y el mínimo común denominador dividido el seno me va a dar el coseno, lo multiplico por... resuelvo, digamos, resolvemos.
arriba me queda una diferencia de cuadrados, es decir, un quinto caso de factoreo, ahí sí puedo factorear, ¿sí? Vamos a sacar factor común menos 1 para poder cambiarle el signo a este que dice coseno de x menos seno de x, entonces le saco factor común menos 1, me queda seno sobre coseno. De esa manera, reacomodando la expresión, puedo simplificar y llego a esta fórmula que está acá. Valúo en esa fórmula que está ahí, que es el límite equivalente, este que está acá sería el límite equivalente, el que nosotros andábamos buscando como límite equivalente. Entonces, como hicimos recién, vuelvo a calcular, valúo en el límite equivalente, pero ahora la operación que me va a quedar va a ser de este tipo, raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2, todo multiplicado por menos 1, y abajo raíz de 2 sobre 2 por raíz de 2 sobre 2, porque acuérdense que acá tengo seno por coseno, no seno menos coseno. Me queda esta expresión que está acá, resuelvo matemáticamente y llego al resultado menos 2 raíz de 2. Quiere decir que de acuerdo a lo que hemos visto, yo llego a un resultado numérico y en ese punto esta fórmula tendría un punto vacío o una discontinuidad evitable. ¿Queda claro, chicos, esto o no queda claro? Yo tengo una duda con el -1. No Sí. entiendo cómo sale. Porque vos fíjate que yo acá tengo coseno de x o menos seno de x. Entonces, abajo yo tengo seno de x menos coseno de x. O sea, lo tengo al revés. Acá tengo el coseno menos el seno y acá tengo el seno menos el coseno. Yo puedo invertir la operación, es decir, convertirla en una operación al revés. Es decir, en lugar de restarle al coseno de x, restarle el seno, restarle al seno el coseno para que me queden iguales, porque lo que yo intento es simplificarlo. Entonces, para poder simplificarlo, ¿puedo dar vuelta a alguno de los dos? Sí. Para dar vuelta a alguno de los dos, lo único que tengo que hacer es sacar factor común menos 1. Acuérdense que el factor común me permite, ya sea encontrar elementos comunes como cambiar el signo de las operaciones. ¿Vieron eso en el caso de factoreo o no los vieron? Cuando uno usa factor común, al factor común lo puede usar para dos cosas, o para aislar elementos comunes en una operación de suma o resta, es decir, sacar algo que se repite, o para cambiarle el signo, que es lo que yo hice acá. Vos fíjate que si yo saco el factor común más 1 menos 1, acá, en este caso menos 1, se me dan vuelta. Ahora, ¿eso está mal? No, porque vos fíjate que si yo multiplico el menos 1 por el primer paréntesis, menos 1 por más seno me quedaría menos seno. Y menos 1 por más coseno me quedaría más coseno. Y vuelvo otra vez a la expresión original. ¿Te das cuenta? O sea, lo que yo hago es una técnica matemática para poder invertir lo que está dentro del paréntesis. Invertirlo significa como cambiarle el signo a lo que está adentro. De esa manera, cuando yo reacomodo, porque acá tengo esta fracción, dividido esto, entonces lo reacomodo, veo que arriba me queda seno menos coseno y abajo seno menos coseno. Entonces, como estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo, puedo simplificar. ¿Se entiende? El menos 1 no desaparece, obviamente, el menos 1 se mantiene. ¿Queda claro ahora? Sí, profe. Gracias. Profe, Bien. Sí. quería preguntar, a mí me gustaría mejorar en mis habilidades con las funciones trigonométricas. ¿En dónde Sí. podría encontrar, o conoce algún video donde pueda buscar información? ¿A qué te referís vos con tus habilidades? ¿Qué es lo que querés hacer vos? Perdón, mejor dicho, conocimientos. A mí, por ejemplo, nunca se me habría ocurrido cambiar a la cotangente y, digamos, sí. La respuesta a tu pregunta es muy sencilla, pero difícil. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, ¿cuál es el génesis de todo esto? Está en el hecho de que las funciones trigonométricas son funciones que son difíciles de manejar desde el punto de vista algebraico, porque yo no puedo simplificar cosas que están dentro del argumento con cosas que están fuera del argumento. Para que me entienda. Suponete que yo tuviera el seno de x al cuadrado, dividido el seno de x. ¿Sí? Si
yo tuviera x al cuadrado sobre x, no tendría problema en simplificar la x del divisor con la x del denominador. ¿Estamos de acuerdo? Del numerador. Es decir, si yo tengo x al cuadrado sobre x, simplifico el cuadrado con Claro, se x entiende. y me queda 1 sobre x. Pero en un caso como este yo no puedo simplificar. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que para poder hacer eso, lo único que puedo hacer es agarrar y utilizar identidades. Las identidades son fórmulas que a mí me permiten modificar las expresiones. Fórmulas que ya están preestablecidas y que están preverificadas. No hay una técnica que me asegure cuál fórmula me conviene en una situación y cuál fórmula me conviene en otra situación. No existe eso. Lo que sí existe es que yo me ponga a jugar, por decirlo entre comillas, y practique haciendo modificaciones. Pero no hay, digamos, no conozco yo algún libro donde te aclare o te diga, y cada vez que tenga esto, haga tal cosa. O sea, no hay eso. En realidad es práctica. Es práctica, primero, saber las identidades, que les aclaro, no son una, ni dos, ni tres, es un librito. Si uno fuese a una librería y le dijera, che, dame una tabla de identidades, no le van a dar una hojita, le van a dar un libro, donde hay un montón de fórmulas predefinidas. Yo lo que puedo hacer es facilitarle una tabla de identidades para que ustedes tengan disponible. Ahora, el razonamiento de qué usar, cuándo usarlo, es práctica. Es decir, toda la matemática en realidad es práctica. Muchas de las herramientas que nosotros usamos son, digamos, cosas que uno aprende por práctica. No hay otra manera. Vos fíjate, si vos me preguntás, vos me decís, a mí no se me hubiera ocurrido. El tema es, si vos tenés esta expresión, cotangente menos tangente sobre seno menos coseno, y no podés simplificar ninguna x de adentro y de afuera, ¿cuál es la única manera en la que yo puedo cambiar la fórmula? ¿Cuál te parece a vos que sería la única manera? Razonemos por decirte una manera para cambiar la fórmula. ¿Cómo podría hacer yo para darme una posibilidad de cambiar algo? Si yo te pregunto eso y vos lo tenés escrito así, a simple vista te das cuenta que no podés hacer nada. Son funciones distintas, son 4 funciones distintas. Una es la cotangente, que es la recíproca de la tangente, la otra es el seno, la otra... O sea, son funciones distintas. No puedo hacer nada, no puedo cambiar nada. Entonces, la única manera es tratar de escribir alguna función como la otra. Es decir, tratar de escribir el seno como si fuese un coseno, el coseno como si fuese un seno, la tangente como si fuese un seno, un coseno, o la cotangente. O sea, tengo que tratar de escribir una como se escribe la otra para tratar de simplificar algo. ¿Y por qué? Porque si yo no simplifico, o sea, si yo no las cambio, no llego a una expresión diferente, ya sea por simplificación, no voy a poder levantar el problema. O sea, el problema va a seguir estando. Mientras estén escritas así, esto me va a seguir dando, como dice ahí, 0 sobre 0. Entonces, tengo que cambiarla. Ahora, ¿escribir el seno como el coseno o el coseno como el seno se puede? Sí. Está la identidad trigonométrica fundamental. ¿Se acuerdan el teorema de Pitágoras que dice que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1? ¿Se acuerdan de esa fórmula o no? ¿Se la acuerdan o no se la acordaban? ¿No se la acordaban? No, profe. Bueno, hay una serie de fórmulas, se las voy a mostrar porque a lo mejor ustedes no la conocen, pero miren, les voy a mostrar. Ya que estamos, nos vamos a dedicar, me parece que esta clase no vamos a poder ver lo que tenía pensado, pero nos puede servir. Miren, vamos a ver. Déjenme buscar identidades. Acá está. Miren. Esto que está acá es una tabla de identidades trigonométricas. ¿Ven? Ahí está la relación. ¿Se ve? No, no, no. ¿No se ve? Estoy Bueno, viendo el entonces Word. esperen. Ahora vamos a ver la otra. Ahora, ¿la ven?
Sí, profe. Sí, profe, sí. Esta se la voy a subir, yo, ustedes no se preocupen, se la voy a subir para que les sirva el material de cónsul. Estas son las identidades, ¿ven? Entonces, yo tengo, por ejemplo, la identidad trigonométrica fundamental, tangente seno sobre coseno, y acá tengo la que les mencionaba recién. Yo puedo escribir el seno utilizando la función coseno, sí. La función seno escrita usando el coseno sería esto que está acá, raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado. ¿De dónde sale eso? De acá. Fíjense, si yo despejo el seno, el coseno pasa restando, me queda 1 menos coseno, el cuadrado pasa como raíz. Pero también la puedo escribir usando la tangente. Ahí hay una fórmula en donde me aparece el seno escrito como una tangente, con la función tangente. Acá abajo me aparece el coseno escrito como con la función seno o escrito con la función. Estas fórmulas están probadas, están, digamos, verificadas. Lo cual significa que yo al seno puedo escribirlo así, y si en una fórmula yo tengo escrito el seno y lo quiero cambiar, puedo escribir esto otro, que para el caso va a ser lo mismo. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Ahora, de la misma forma, hay un montón de identidades. Fíjense todas las que hay. Y esta es una tabla chiquita. No es una tabla grande, es una tabla chiquitita, muy básica. Esta tabla tiene apenas alguna de las identidades, porque fíjense cuántas tenemos acá. Tenemos 4, más 10 son 14, más 9 son 23, más otras 6 son 29. Acá tenemos 29 fórmulas, que son las más frecuentes, pero ¿saben cuántas fórmulas hay como identidades trigonométricas? Alrededor de 1500 fórmulas. O sea, así como esta, hay 1500 formas de modificar expresiones de tipo trigonométrico. Es decir, yo tengo una fórmula y estas fórmulas me permiten hacer algún cambio, que a veces es útil. Fíjate que acá tengo, por ejemplo, arcoseno de menos x es igual al menos arcoseno del argumento positivo. O sea, hay un montón de fórmulas que a mí me pueden servir. ¿Servir para qué? Volviendo al ejemplo que teníamos recién, me pueden servir para hacer este tipo de modificaciones. Ahora, ¿cuál de esas fórmulas me conviene en cada caso? Y es muy difícil que yo te dé una regla única. Ahora, vos fíjate, decíamos, si yo las dejo escritas así, no puedo simplificar nada. Entonces, tratemos de simplificar. Ahora, si yo reemplazo el seno por la formulita que vimos recién, tangente de x sobre la raíz cuadrada de 1 menos la tangente al cuadrado de x, que es una identidad. Si yo el seno lo escribo así, y reemplazo el coseno por 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos la tangente cuadrada de x, si yo reemplazo eso acá, y reemplazo la cotangente sobre 1 sobre la... ¿Voy a poder simplificar algo? No, encima me aparecen raíces cuadradas, más difícil todavía de tratar de simplificar. Entonces, te das cuenta que yo no elegí esa identidad, que la podría haber usado porque tendría todo estaría escrito en base a la tangente. Entonces ahí capaz que algo puedo hacer, porque es toda la misma función. Cuando ya es todo la misma función, entonces sí, si yo tengo tangente de x sobre tangente de x, simplifico y ya está, me quedó 1. Pero mientras tenga fórmulas distintas, no puedo simplificar. Entonces yo lo que tengo que intentar hacer es escribir todo en una sola función o en un par de funciones para poder simplificar. Ahora, si yo hubiera usado esas identidades, a lo mejor me hubiera costado mucho más el simplificar, porque me aparecen raíces cuadradas, y me aparecen una serie, voy a tener que racionalizar, pero si yo racionalizo me va... ¿Entendés más o menos cuál es la idea? O sea, yo puedo usar distintas fórmulas, pero esas distintas fórmulas me pueden traer o un dolor de cabeza o una solución. Lo que hice entonces fue, en lugar de tratar de escribir todo en base a la tangente, que sería una posibilidad, es escribir todo en base al seno y al coseno. El seno y el coseno ya están abajo, o sea que a esas dos no las toco. Pero a la cotangente la puedo escribir utilizando el seno y el coseno, sí, porque es la recíproca de la tangente, o sea, esta fórmula da vuelta.
y yo sé que la tangente es seno sobre coseno. Entonces, si a esta la doy vuelta, pongo coseno sobre seno, y ahí sí me doy cuenta que tengo algo parecido a lo de abajo. ¿Ves que ahora ya tengo coseno, seno, coseno, seno, coseno, seno? Bueno, son más o menos parecidas, pero no puedo simplificar. ¿Por qué no puedo simplificar? Porque hay un menos arriba. Entonces, resolvamos primero lo que está arriba. Resuelvo lo que está arriba. ¿Te das cuenta cuál es la idea? O sea, no hay una regla única, no es que un procedimiento único. Es muy difícil que yo te pueda decir a vos, mira, este procedimiento funciona siempre. No es así. Es lo mismo que los casos de factoreo. A veces te conviene usar hay funciones que se pueden factoriar por el tercer caso y además se pueden factoriar por el sexto caso. Ahora, ¿cuál de los casos te conviene? ¿Siempre va a factoriar por el tercero? ¿Siempre va a factoriar por el cuarto? No, eso depende de la situación particular. ¿Se entiende, chicos? Para que te des cuenta, es como que yo te dijera, vos tenés 2 pares de zapatillas. Bueno, tengo una zapatilla que son más blanditas, otras zapatillas que son más duras, exageradamente. Ahora, ¿siempre te va a poner la más blandita o siempre te va a poner la más dura? Y no, porque a lo mejor si vos me decís, profe, quiero irme a dar una vuelta, a correr un rato, bueno, ponete la más blandita, porque va a estar más cómodo. Pero si vos me decís, profe, me quiero ir a jugar al fútbol, y te va a poner la más durita, porque la más blandita capaz que te duele el pie cuando pateas. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, profe, la verdad es que todo bastante claro y me haría muy bien ese documento que mostró antes con todas las... La tablita, ya se la voy a pasar, yo le voy a pasar la tablita esa para que la tengan, lo mismo que le voy a pasar una tabla de límites notable, lo mismo que le voy a pasar esto. Yo en material no tengo ningún problema, chicos, en facilitárselo, no hay ningún problema con eso. Ok, muchas gracias. Quédese tranquilo. No sé, Profe, ¿alguien levantó la mano? Sí. Sí, vos o sea, para calcular el coseno de pi sobre 4, ¿cómo Sí. lo haríamos en la calculadora, supongo, no? Y en la calculadora, si la tenés, la calculadora programada, acuérdense que la calculadora les permite seleccionar la unidad angular. ¿Sí? Seleccionar la unidad angular. Entonces, en la calculadora vos podés programar la calculadora para que la unidad angular sean radianes, que es lo que tenemos acá, porque pi sobre 4 es radianes, son radianes. O la podés programar en la otra unidad angular, que son los grados sexagesimales. Eso que son 90 grados, 180, 75 grados. Hay una equivalencia, o sea, vos podés poner, digamos, pi radianes, son 180 grados. Acuérdate que pi es un símbolo, en realidad se trata de un número irracional. El 3,14, 16, 28 y todos los decimales que quieran poner. Entonces, o vos escribís 3,14, 16, 28 con la calculadora en radianes y te lo va a tomar como pi, o poner el valor pi, que de hecho las calculadoras lo traen predeterminado como un valor. O pones pi, te va a aparecer un numerazo largo así, bueno, ese es pi. Claro, ese es el me número. apareció 0,7, 0,71, pero porque vos... Bueno, claro, 0,7, claro, 0,7 es el número, porque si vos ahora agarras y pones raíz de 2, calcular la raíz de 2, que es 1,41, 42 y todos los decimales que vos quieras, y lo dividís por 2 te va a dar 0,7. Ah, bien, esa era mi duda. ¿Entendés? ¿De dónde había salido esa ¿Entendés? raíz? Se me están quemando ahí. Entonces, acá te quedaría 0,7 más 0,7 por menos 1 dividido 0,7 por 0,7, que es lo que te va a quedar abajo. Ahora, si vos haces esa cuentita acá, te va a quedar lo mismo que va a tener. El resultado, ¿cuál sería? 2 por 0,707, que te va a dar por 1,41, que te va a dar el resultado que está ahí. Que sería, o debería ser el mismo, que usando los decimales. Yo los decimales no los uso mucho, uso los valores, digamos, clásicos, o los valores... ¿Por qué? Porque cuando yo resuelvo la raíz de 2, estoy usando un número irracional. Un número irracional es un número que en decimales no se puede escribir cómodamente porque es un decimal infinito. O sea, tiene infinitas partes. Si vos lo convertís en decimales,
siempre va a redondear. ¿Por qué siempre va a redondear? Y porque no podés escribir todos los números, entonces va a elegir o los dos primeros, los tres que estén después de la coma, o los 4, los 5, los 6, pero algo va a elegir. Entonces es como que lo achicas al resultado, ¿te das cuenta? Lo cambias. Usando la expresión de la raíz no haces eso, o sea, la expresión es concreta, es como que en esa expresión que está acá, que dice 2 por la raíz de 2, yo estoy usando todos los decimales, no me estoy olvidando de ninguno. Ahora, si vos lo querés escribir como decimales, no hay problema, no hay ningún problema. ¿Queda claro? Bien, buenísimo. Y una duda más, profe. ¿Esto está en el apunte o es aparte ¿Qué cosa? del apunte de Educo? Nada, en el de Educo no sé, la verdad que no lo he visto cuál es la última versión que están imprimiendo, pero sí está, yo se los voy a pasar a esto, así que ustedes lo van a tener, esto lo van a tener. Gracias, profe. Bien. El otro método que vimos, que era límites notables, era más sencillo, porque en realidad yo lo que hacía era compararlo con una de las fórmulas de notables. Entonces, directamente en la fórmula notable, en la tabla de límite notable, a mí me aparece un límite con una solución. Entonces, yo lo único que hago es comparar si mi fórmula se parece a una de esas fórmulas, y si se parece, le pongo el resultado que dice la tabla y ya está. Se acabó el problema. Entonces, si vemos un ejemplo de cálculo, por ejemplo, acá tengo el seno a la cuarta de 2/3 x dividido 2/3 x a la cuarta. Entonces, obvio que si yo evalúo esto, fíjense que estamos tomando límites para x que tiende a 0, yo evalúo esto, reemplazo a x por 0, acá me va a quedar 2/3 por 0 es 0, y 2/3 por 0 es 0, entonces arriba me va a quedar seno a la cuarta de 0, que sería 0, y 0 a la cuarta, que es 0. O sea, esto me da 0 sobre 0. Pero cuando yo busco en la tabla de notables, me encuentro con una fórmula que es muy parecida, muy, digamos, similar. En la tabla de notables, nosotros nos encontramos con esta formulita que dice límite de x que tiende a 0 del seno elevado a la n de un argumento que sería m por x, y abajo está dividido por m por x elevado a la n. Fíjense que el exponente del seno es el mismo exponente que está abajo, y el número m que está multiplicando a la x es el mismo número en el argumento y abajo. Es decir, si yo las comparo a la fórmula, ¿son parecidas o no son parecidas? Veamos. Acá tengo un seno a la cuarta y abajo tengo una potencia cuarta. ¿Ven? El seno está a la n y el denominador está elevado a al mismo exponente. Bien, para el exponente vamos bien. Ahora miremos el argumento. En el argumento tengo un número adelante de la x, que es el 2/3. Y abajo también tengo un número adelante de la x. Y esos números deberían ser iguales. Vamos a nuestra fórmula. 2/3 de x y abajo 2/3 de x. ¿Son iguales o no son iguales? Si ustedes las comparan. Recuerden, este es el límite que ustedes tienen que resolver y este es el límite que está en la tabla. Ya les voy a pasar una tabla de límite notable. ¿Son comparables, digamos, son equivalentes o no son equivalentes? Sí, profe. Sí. Bien, entonces, en la tabla, este límite tiene un resultado. ¿Ven que me dice que ese límite da cuánto? 1. Ese es el resultado. ¿Y cómo saben que da 1? Y porque lo demostraron. Hay una demostración en el apunte teórico que yo les pase, hay una demostración para hacer. No les tomamos las demostraciones, pero si ustedes quieren asegurarse, y no sé, no estoy seguro, no sé si este tipo me está verseando, bueno, si quieren ver la tabla, quieren ver la demostración, en el apunte hay demostraciones de cómo llegaron a esa conclusión. Es decir, alguien se tomó el trabajo de demostrar que esto da 1. Entonces, en este caso, el método no me exige nada. Lo único que tengo que hacer es asegurarme que las dos fórmulas sean parecidas, y si las dos fórmulas son parecidas, perfecto, yo al límite que tenía que resolver le asigno o le doy como resultado el que la tabla dice. ¿Y cuál es el que la tabla dice? 1. Entonces todo este límite es igual a 1. ¿Por qué? Y porque es un notable.
no hace falta hacer ningún cálculo. ¿Por qué no hace falta hacer ningún cálculo? Porque, como les dije, alguien ya se tomó el trabajo de hacer eso y demostró que el resultado era ese. Y no vale la pena que yo me ponga en el trabajo de tratar de encontrarlo al resultado. Para que entiendan, supongamos que ustedes han agarrado y les duele la cabeza. Entonces ya saben que hay un medicamento, por ejemplo, qué sé yo, un ibuprofeno, ya saben que esa droga, si yo me tomo esa droga, me calma el dolor de cabeza. Ahora, si a mí me duele la cabeza, me hace falta agarrar y ponerme a tratar de ver cómo hicieron los químicos, los farmacéuticos, los médicos que estudiaron la droga ibuprofeno y llegaron a la conclusión de que eso me alivia el dolor de la cabeza. ¿Me hace falta hacer todo eso o simplemente tomo el medicamento y ya está? ¿Ustedes qué opinan? No, no vale, profe, no manda el ibuprofeno en la cabeza, ¿no? Y listo. Bueno, eso es más o menos, dicho de manera sencilla, lo que nosotros hacemos con los límites notables. Esta fórmula se parece a esta fórmula, ya está. Esta fórmula me significa un dolor de cabeza y yo ya sé qué tengo que hacer si me duele la cabeza. Entonces agarro, le doy ese resultado y se acabó el problema. ¿Queda claro, chicos, esto? ¿Se entiende cómo trabajarían los límites notables? Ahora, si esta fórmula no es igual a esta, ¿puedo ponerle el resultado que tiene la tabla? Y no, habrá que usar algún método. Exactamente. O agarro y trato de modificar esto, trato de cambiarlo, veo a ver si encuentro en la tabla. ¿Queda claro entonces cómo son los llamados métodos de límite ahora ya desde el punto de vista práctico y no teórico? ¿Se entiende cómo se usan? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Perfecto, chicos. Yo a esto, como les decía, tiene otro ejemplo. Bueno, ustedes ya se los voy a pasar para que ustedes lo puedan ver. Incluso alguno de ustedes me preguntaba, yo acá les pongo un videito que hay en YouTube de alguien que se tomó el trabajo también de hacer esto, de revisar estos conceptos, está ahí, se los recomiendo para que lo lean. Pero habla sobre los métodos en general, no vayan a creer que es algo muy concreto, como me preguntaban recién con el tema de las identidades. ¿Queda claro? Yo este material se los voy a subir hoy, o sea que ya lo van a tener en la UB para poder consultar. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, no vamos a alcanzar por el tiempo a ver todo el tema que nos correspondía a ver hoy, pero vamos a empezar a hacer alguna aproximación de lo que vamos a redondear un poco mejor la semana que viene. Y tiene que ver con los límites, o sea, vamos a seguir estudiando un poco esto de los límites, pero en otro sentido. Porque hasta ahora siempre hemos hablado de que X se acerca a un valor concreto, o sea, o X tiende a 2, o X tiende a 3, o X tiende a pi sobre 4, o X tiende a 0, pero es un número. Ahora, ¿qué pasa para las otras discontinuidades? Cuando me refiero a las otras discontinuidades, voy a compartir la pantalla, pero ahora vamos a ver otra cosa. ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a ver lo que se denomina la extensión del concepto del límite, es decir, lo que serían los límites que tienden a infinito. Porque les decía, nosotros siempre hemos trabajado con X que tiende a un número, entonces habría que hacerse la pregunta. Primero, recordemos que nosotros hablamos de que una función es continua si en la gráfica no hay interrupciones y es discontinua si en la gráfica yo observo interrupciones, ¿sí? Y que además habíamos dicho que el límite era el método que nosotros íbamos a usar para estudiar estas denominadas discontinuidades. Pero cuando yo estudio una función, ¿sí?, como esa que está ahí, que es una homográfica, me imagino que no tienen problema ustedes en calcular la gráfica de esa función. Fíjense que yo tenía dos ramas. Una rama a la derecha, que está por la derecha de la vertical y por encima de la horizontal, y una gráfica
y una rama que está por debajo de la horizontal y a la izquierda de la vertical, o sea, teníamos dos ramas. Pero en realidad nosotros nos damos cuenta que hay dos asíntotas, dos problemas. Un problema con el valor x igual a 2, ¿ven? Está esta línea recta acá, que me advierte que yo el valor 2 no lo puedo utilizar. Pero el valor 2 es un valor del dominio, porque es un valor de x. Pero además, esta fórmula graficada me da esto que está acá. Y acá yo no solamente veo una recta vertical, sino que también veo una recta horizontal. Y esa recta horizontal también está asociada a un valor, pero no de x, sino de y. La pregunta es, significa que esta función tiene problemas cuando yo intento calcular usando A2 como valor para x, pero también tiene problemas en los resultados, porque tiene problemas con un resultado, que es este valor y, que en este caso en particular es también el número y igual a 2. Ahora, este y igual a 2 no es del dominio, no es un número del dominio, es un número de la imagen, es un número que estaría almacenado en el otro conjunto. ¿Y qué me significa que yo, cuando intento trabajar con esta función, me encuentre con esto? Bueno, que yo para calcular puedo usar todos los números que se me den la gana, menos el 2, porque el 2 me ocasionaría que esto me dé algo dividido 0. Fenómeno, no puedo usar el 2. Pero cuando yo le doy valores a x, voy a obtener un montón de resultados posibles, excepto uno. ¿Cuál es el resultado que nunca vamos a tener? Y de acuerdo a lo que yo veo aquí en la gráfica, ¿cuál es el resultado que nunca tendríamos disponible? El 2. No, también. Claro, o sea, quiere decir que yo voy a poder obtener como resultado todos los números que se me den la gana, pero nunca voy a llegar a tener el resultado 2. ¿Queda claro esto? Se entiende que en las funciones puede haber problemas porque hay números que yo no puedo usar para calcular, pero también hay otro tipo de problemas que tienen que ver con los resultados, no con los números que yo uso para calcular, sino que hay determinados resultados que yo no voy a llegar a obtener nunca. ¿Queda claro eso? O sea, profe, las asíntotas también forman parte de los límites. O sea, ¿Cómo? Perdón, no te escuché. no sé si me estoy explicando mal, pero las asíntotas son lo mismo que los límites, ¿o no? Las asíntotas son discontinuidades. Una asíntota es un elemento gráfico que a mí me advierte que hay un problema. ¿Se entiende eso? Es como que yo sé que al número 2, para que te quede más o menos claro, es como que yo sé que al número 2 en X no lo puedo usar, y para acordarme que no lo puedo usar, es como que yo le pongo una línea encima, lo tacho con una recta, entonces yo ya sé que ese número no lo puedo usar. Pero asimismo, hay resultados que yo no voy a obtener, entonces ¿qué hago para acordarme que este resultado no lo voy a obtener? Le pongo una recta encima y con eso me acuerdo. Es más o menos así. O sea, la asíntota es un problema que puede estar en el dominio o puede estar en la imagen. Por eso es que hay asíntotas horizontales y otras asíntotas que me muestran otro tipo de problema, en este caso en la imagen. ¿Cuáles son las asíntotas que me muestran problemas del dominio? Las asíntotas verticales. ¿Cuáles son las asíntotas que me muestran problemas en la imagen? Las horizontales y las oblicuas. Las asíntotas horizontales, como en este ejemplo, o las oblicuas, me indican que hay un problema en la imagen. ¿Se entiende? O sea, va a haber algún resultado que a mí me va a ser difícil de obtener. ¿Queda claro eso, chicos? ¿Se entiende? Sí. Bien. El asunto es que para obtener las asíntotas verticales nosotros utilizamos el límite. ¿Sí? Porque ya vimos, la asíntota vertical nosotros le dábamos otro nombre, no las llamamos asíntotas verticales, pero ¿cómo las llamamos? Salto ¿cómo? Salto infinito. Bien. Las llamamos salto infinito. Entonces no le dimos el nombre de asíntota vertical, pero es equivalente, digamos, es un salto infinito. ¿Por qué la llamamos salto infinito? Porque ¿a dónde se va el extremo este? Y se va allá lejos, al infinito. ¿Y a dónde se va este otro extremo?
y también se vale. Entonces, ¿qué distancia hay entre un extremo y otro? Y nosotros no sabemos, no la podemos medir y por eso la llamamos directamente salto infinito. Y si las dos fueran para el mismo lado, o sea, si la de la izquierda subiría y la de la derecha subiría, ¿podría saber qué distancia hay entre un extremo y otro? No, tampoco. Entonces, por eso las llamamos, digamos, saltos infinitos. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? profe. Bien. Sí, profe. Entonces, nosotros usamos el límite, digamos, para calcular las asíntotas verticales. Quiere decir que el límite es la herramienta que a mí me permite estudiar asíntotas verticales. Ahora, con las asíntotas horizontales, ¿qué herramienta usaremos? ¿Qué sería lo lógico? Si yo para estudiar las verticales utilicé el límite, ¿qué sería lo lógico para estudiar las horizontales? ¿Qué deberíamos usar para estudiar las asíntotas horizontales? ¿Qué les parece a ustedes? Y límite. Ahora, ¿cómo hacemos para usar el límite y estudiar estas otras asíntotas? Porque para estudiar las verticales sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo hacíamos para estudiar las verticales? Y yo sabía que en 2 estaba el problema, entonces tomaba límite para x que tiende a 2, y ya vimos cómo se puede hacer. O agarro límite lateral y me acerco por la derecha, o por la izquierda, trato de ver qué es lo que pasa, y así me doy cuenta. O sea, para saber cómo es la asíntota vertical, yo ya sé qué hacer. Pero ¿cómo hago para hacer lo mismo con la horizontal? Porque la horizontal no me habla de un valor x, me habla de un valor y. Y yo decía, el límite de x que tiende a qué. ¿A qué hago tender x si quiero estudiar lo que pasa en la imagen y no en el dominio? Entonces, cuando nosotros queríamos saber las verticales, ya sabemos qué hacer. Agarramos x, tendríamos x que tiende a 2, hacíamos este límite, resolvíamos este límite por modificaciones algebraicas, por límites notables, por laterales, según me convenga, pero yo sé qué hacer. Ahora, cuando yo quiero estudiar el valor de la imagen, ¿qué valor usamos para saber lo que pasa con y? ¿Cómo hacemos para usar los límites, estudiar con el límite valores que no tienen que ver con x, sino tienen que ver con y? Bueno, una forma de hacerlo sería razonar lo siguiente. Miremos la gráfica. Yo veo que esta línea se acerca a la recta horizontal. Quiere decir que si yo a x, en lugar de darle el valor 2, le diera otro valor, porque 2 no le puedo dar, pero le diera otro valor, por ejemplo el 6, el 10, el 12, el 20, el 100, el 200, el 300, ¿qué es lo que ocurriría con los resultados que yo voy obteniendo? ¿Qué es lo que observaría? ¿Qué resultado y obtendría si yo le voy dando a x valores cada vez más grandes? ¿Qué resultado obtendría? Aproximan 0. ¿Mm? Que tienden a 2. Que tienden a 2. Es decir, quiere decir que si yo en lugar de darle un valor cercano al origen, le diera un valor muy lejos, un valor muy grande, los resultados se parecerían al 2, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo podría agarrar y decir, vamos a tomar límite para x que tiende a 1000, ¿ven? A un valor muy lejano. Es decir, quiere decir, volviendo al dibujito, que yo en lugar de estar cerca del origen, ahora voy a estar muy lejos. Le voy a dar el valor 1000. Imagínense, 1000 está por acá a la derecha, muy lejos. Y el resultado que yo voy a obtener si hago eso, fíjense, estamos tomando límite, entonces yo a x le voy a dar el valor 1000, entonces vengo acá, reemplazo a la x por 1000, hago las cuentitas correspondientes y fíjense el resultado que me da. ¿Qué resultado me da? Un número ¿cómo? Uno cerca Más de grande 2. que 2. Más grande que 2, pero muy cercano al 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro eso? Bien. Sí. Pero esto, con un solo valor,
¿Me alcanza para saber lo que pasa? Ya dijimos qué es lo que ocurría con los límites laterales. Con un solo número, yo ya sé, tiene una asíntota horizontal en, ¿qué número? 2, o en 2,1, o en 1,9, o en 1,8. Yo con un solo valor, ¿sé qué es lo que pasa? ¿Ah? No. Pero ahí no estaría pasando la asíntota. No, estamos por arriba de la asíntota. Vos Por fíjate que encima, estamos por encima. El número, el resultado es 2,008. Un poquito por encima, pero estamos un poquito arriba. Ahora, ¿cómo sé que es 2 y no es 1,8 la asíntota? Porque la asíntota podría haber estado en 1,8 y para el caso sería lo mismo. O podría haber estado en 1,9. ¿Cómo sé si está en 2 o en 1,9, en 1,8? ¿Yo eso lo sé con un solo valor? No. A lo mejor, si yo a X, discúlpame, ahí te contesto. No, sí. Suponete que yo a X le hubiera dado 10 millones. Vengo acá, pongo 10 millones y acá me da 1,9. Entonces la asíntota no es 2, 1,9. Y yo suponete que le doy 100 millones. Y en lugar de darme 100 millones me da 1,89. Entonces la asíntota no era 2 ni 1,9. ¿Entienden la idea? O sea, con un solo valor no me alcanza. Yo tengo que darle muchos más valores. El tema es que en este caso, aún dándole muchos más valores, seguiríamos teniendo la duda. Sí, te escucho. ¿Qué es lo que querías preguntar? No, era medio, o sea, por el tema de tomar valores por ambos lados, digamos, porque la asíntota horizontal va, Sí, para el otro también. todo es sí. infinito, digamos. Así que es lo mismo, digamos, positivo o negativo, el número grande. Exactamente. Tendría que hacer lo mismo del otro lado, obviamente. ¿Sí? O sea, hay que tomar sí o sí negativo de los y dos positivo. lados. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? No. ¿Queda claro eso, chicos? ¿Se entiende? Primero, habría que tomar límites para los dos lados, porque yo no sé, puede ser que para un lado sí tenga asíntota y para el otro lado no tenga, eso es posible. Además debería tomarnos unos, pero esto parece cómodo. Fíjense, sería cómodo evaluar esto en 10 millones, 20 millones, 100 millones, sería fácil de calcular. Y fíjense que una función básica, estamos hablando de una función muy elemental. ¿Sería sencillo esto con funciones más complicadas? ¿Ustedes qué opinan? No. Bien. Por ese motivo, debido a que no es sencillo trabajar con números grandes, lo mismo que tampoco era sencillo trabajar con números chicos, nosotros vamos a decidir de que para poder estar seguro que hay una asíntota horizontal en 2, no me alcanza, como les decía, con un valor, sino con varios, nosotros vamos a intentar hacer el cálculo, pero para no necesitar evaluar en valores muy grandes, que sería engorroso, vamos a reemplazar a X no por un número, la vamos a reemplazar por un símbolo. Y este símbolo es el infinito. Y vamos a sacar conclusiones a partir de ese hecho. Es decir, en lugar de usar números muy grandes, vamos a usar números, vamos a reemplazar esos números grandes por este símbolo que se llama infinito. Pero algo muy importante de entender es que el infinito no es un número. Es decir, cuando yo reemplazo a X por infinito, estoy tratando de idealizar una mecánica, pero no estoy usando un número. Y por ese motivo, cuando nosotros hagamos esto de reemplazar a X por infinito, nosotros tenemos que ser conscientes de que eso nos va a significar previamente razonar qué pasa cuando yo al infinito, que ahora es un símbolo, y me va a aparecer mezclado con los números, este símbolo me dice, ¿sí?, me está indicando algo, pero no trabaja igual que los números. ¿Por qué? Porque el infinito, puedo entender o adicionarle al infinito un símbolo para resolver esto que tengo que irme a izquierda y a derecha. Entonces, si yo me quiero ir a la derecha, vamos a usar más infinito. Me quiero ir a la izquierda, vamos a usar menos infinito. O sea, tiene signo, pero no tiene tamaño. Porque ¿cuál es la definición que nosotros hicimos de infinito? ¿Infinito es algo grande o es algo que yo no puedo medir?
¿Qué dijimos nosotros? Que infinito no era algo grande. Infinito es algo que no se puede medir. Quiere decir que cuando yo use el más infinito estoy diciendo que me estoy moviendo muy a la derecha, pero no estoy diciendo que me estoy moviendo con algo muy grande. Me estoy moviendo muy a la derecha. ¿Cuánto? Cuanto yo quiera. Pero no es que estoy diciendo esto tiene como tamaño 10 millones. Entonces cada vez que yo use el infinito equivale a 10 millones. No, no es así. No tiene tamaño. El hecho de que no tenga un tamaño me significa que el infinito no tiene módulo, cosa que sí pasa con los números. Los números tienen signo y módulo. El infinito tiene signo, pero no tiene módulo. No se sabe digamos, qué tamaño tiene. Y eso puede significar un problema, porque si yo decido cambiar y en lugar de usar números, usar el infinito, me voy a encontrar con lo siguiente. Supongamos, cuando yo tengo, para entender esto, supongamos que yo a x le doy el valor, tomo dos valores para x igual a 4 y x igual a 6, entonces ahora yo puedo comparar los números, porque debido a que, digamos, puedo comparar esas x, porque debido a que son números y tienen módulos, entonces es fácil entender. Porque yo digo, si hago x1 menos x2, puedo ver que el tamaño de x2 es más grande que el tamaño de x4. Entonces, si yo a x1 le resto el x2, el resultado va a ser negativo. Porque estoy restándole a un número cuyo tamaño es más chico, un número cuyo tamaño es más grande. O si hago al revés, y a x2 le resto x1, puedo también saber el resultado con precisión, porque sé que a un número cuyo tamaño es más grande le estoy quitando una parte que es más chica. Pero si yo intento hacer esto con infinito, y digo que x1 es infinito, y digo que x2 es infinito, cuando yo haga x1 menos x2, ¿cuánto me va a dar infinito menos infinito? Si yo no sé qué tamaño tiene x1 y no sé qué tamaño tiene x2, o al revés. Cuando yo digo que x2 le voy a restar x1, ¿cuánto da este resultado? Si nosotros no sabemos qué tamaño tiene. ¿Queda claro esto, chicos? ¿Se entiende cuál es el problema de que el infinito no tenga un módulo asociado? ¿Se entiende su diferencia con respecto a los números? ¿Queda claro o no queda claro? O sea, yo podría asegurar cuánto tienen de resultado. Esto me dice que es muy grande. Ahora, ¿cuánto de grande? ¿Cuál de los dos es más grande? ¿X1 es más grande que x2 o x2 es más grande que x1? Podrían ser muy grandes los dos, pero a su vez muy parecidos. Entonces, el menos infinito, si el x2 es un poquito más grande que el x1, bueno, la primera operación me daría negativa y la segunda positiva. Pero si es al revés, y si son muy parecidos, el x1 menos el x2 me dará un número chiquito, pero negativo, este me dará un número chiquito, pero si el x2 es mucho más grande que el x1, porque no tiene un tamaño asociado. No puedo asegurarme que es mucho más grande o mucho más chico. No sé cuánto de grande es uno, ni sé cuánto de grande es el otro. Sé simplemente que son números que están muy a la derecha, muy a la izquierda, pero no sé cuánto a la derecha o cuánto a la izquierda. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? Queda claro, profe. Claro, Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, eso significa que está bien, nosotros no vamos a usar números porque es incómodo, vamos a usar el símbolo. Pero si usamos el símbolo, tenemos que ser conscientes de que el utilizar el símbolo nos va a significar un problema. Y ese problema lo tenemos que resolver antes de calcular los límites, porque si vamos a calcular los límites usando el símbolo, y bueno, lo ideal sería asegurarnos de tener en claro cuáles son las posibles situaciones. ¿Quedó claro esto, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿Les queda claro el concepto del infinito y del hecho de que si yo uso infinito para reemplazar la x, me voy a encontrar con estos inconvenientes? ¿Quedó claro eso? Sí, está todo claro. Muy bien, chicos. Entonces, no vamos a avanzar más porque no nos va a dar el tiempo para ver el resto, ya son las 12 y entiendo que ustedes tienen
otras clases a las cuales tienen que asistir. Vamos a llegar hasta acá, pero la semana que viene vamos a seguir analizando esto y vamos a seguir trabajando con los límites para X que tienden a infinito. Quédense tranquilos que yo les voy a subir la tabla límite notable, les voy a subir la identidad trigonométrica y les voy a subir esos ejemplos que les mostraba y que tienen que ver con procesos de cálculo de límites. Asimismo, les voy a seguir